Mirad a mí, y sed salvos. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Yo amo a los que me aman. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Me mostrarás la senda de la vida. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Vamos adelante a la perfección. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. La gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Poned la mira en las cosas de arriba. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Sois de la familia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 19. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Corintios, capítulo 5, versículo 10. Así también en Cristo todos serán vivificados. Corintios, capítulo 15, versículo 22. Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Corintios, capítulo 2, versículo 14. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos, capítulo 11, versículo 29. El Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos, capítulo 8, versículo 10. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos, capítulo 17, versículo 28. No hay otro nombre bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12.
Yo soy la resurrección y la vida. Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Juan, capítulo 6, versículo 40. Todas las cosas por él fueron hechas. Juan, capítulo 1, versículo 3. Recibirá mucho más, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 29 al 30. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo, capítulo 19, versículo 17. El Hijo del Hombre vendrá, y entonces pagará a cada uno. Mateo, capítulo 16, versículo 27. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, capítulo 10, versículo 39. No es del hombre su camino. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Para gloria mía los he creado. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Isaías, capítulo 1, versículo 18. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos, capítulo 82, versículo 6. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Considerémonos unos a otros, congregándonos. Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Tito, capítulo 3, versículo 5. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16.
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Examinándose cada uno a sí mismo. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Sois templo de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. No hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos, capítulo 13, versículo 1. La intención del Espíritu es vida y paz. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dios no hace acepción de personas. Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan, capítulo 8, versículo 36. Dios es espíritu. Juan, capítulo 4, versículo 24. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Niegues a sí mismo, y tome su cruz. Marcos, capítulo 8, versículo 34. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Mateo, capítulo 18, versículo 11. Este es mi Hijo amado. Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. No hará nada Jehová, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Misericordia quiero, y no sacrificio. Oseas, capítulo 6, versículo 6.
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel, capítulo 2, versículo 44. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Antes que te formase, te conocí. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Herido fue por nuestras rebeliones. Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 5. El limpio de manos y puro de corazón. Salmos, capítulo 24, versículo 3 al 4. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Este evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Os ha nacido hoy un Salvador. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan, capítulo 20, versículo 29. El Padre de los Espíritus. Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos, capítulo 14, versículo 12. A cualquiera que me confesare delante de los hombres. Mateo, capítulo 10, versículo 32. Linaje de Dios somos. Hechos, capítulo 17, versículo 29. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Juan, capítulo 15, versículo 16. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Haced esto en memoria de mí. Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, capítulo 14, versículo 6. Ninguno puede venir a mí, si el Padre no le trajere. Juan, capítulo 6,
versículo 44. Sed, pues, vosotros perfectos. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Somos hijos de Dios, y coherederos con Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 17. Id, y haced discípulos, bautizándolos. Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5 y 28 de la madrugada menos 29, capítulo 5, versículo 28 al 29. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas, capítulo 24, versículo 39. La fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17. No todo el que me dice, Señor, sino el que hace la voluntad. Mateo, capítulo 7, versículo 21. La verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo. Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. El Espíritu Santo, a los que le obedecen. Hechos, capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Juan, capítulo 14, versículo 26. Somos sepultados con Él por el bautismo. Romanos, capítulo 6, versículo 4. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Juan, capítulo 3, versículo 5. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17. Todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 24. Aprendió obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación. Hebreos, capítulo 5, versículo 8 al 9. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a Jesucristo. Juan, capítulo 17, versículo 3. No con ejército, sino con mi espíritu. Zacarías, capítulo 4, versículo 6.
En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmos, capítulo 9, versículo 10. Pedid, y se os dará. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos, capítulo 12, versículo 12. En el día que temo, yo en ti confío. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Primera Juan, capítulo 3, versículo 18. Confortará mi alma. Salmos, capítulo 23, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El camino de Dios es perfecto. Salmos, capítulo 18, versículo 30. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. La blanda respuesta, quita la ira. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Juan, capítulo 12, versículo 36. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 21. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Salmos, capítulo 28, versículo 7. Confiad en Jehová perpetuamente. Isaías, capítulo 26, versículo 4. La congoja en el corazón lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios, capítulo 12, versículo 25. Sed benignos unos con otros. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno. Salmos, capítulo 37, versículo 23.
La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fiel es Dios, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Busqué a Jehová, y él me oyó. Salmos, capítulo 34, versículo 4. Amad a vuestros enemigos. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos, capítulo 103, versículo 2. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos, capítulo 5, versículo 5. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan, capítulo 14, versículo 18. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. La obra de la justicia será paz. Isaías, capítulo 32, versículo 17. La dádiva de Dios es vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mis ovejas oyen mi voz. Juan, capítulo 10, versículo 27. En Dios he confiado, no temeré. Salmos, capítulo 56, versículo 4. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pedid, y se os dará. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mi porción es Dios para siempre. Salmos, capítulo 73, versículo 26. Por nada estéis afanosos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Velad, estad firmes en la fe. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13. Separados de mí nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, versículo 5. Jehová te guardará de todo mal. Salmos, capítulo 121, versículos 7 al 8. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios, capítulo 4, versículo 23.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Salmos, capítulo 62, versículo 6. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Echa sobre Jehová tu carga. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Estad siempre preparados, para presentar defensa. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dios, hace perfecto mi camino. Salmos, capítulo 18, versículo 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Salmos, capítulo 46, versículo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Juan, capítulo 7, versículo 17. Su camino. Salmos, capítulo 119, versículo 9. Deleítate asimismo en Jehová. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Sabiduría ante todo. Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Sed firmes y constantes. Corintios, capítulo 15, versículo 58. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 37.
Haced todo, sin murmuraciones. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Salmos, capítulo 139, versículo 14. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Te haré entender y te enseñaré el camino. Salmos, capítulo 32, versículo 8. Yo he venido para que tengan vida, en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías, capítulo 40, versículo 31. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo, capítulo 19, versículo 26. No temas ni te intimides, porque Jehová tu Dios está contigo. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 17. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 7. Yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos, capítulo 23, versículo 1. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz. Romanos, capítulo 15, versículo 13.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmos, capítulo 46, versículo 1. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sé fuerte y valiente. Josué, capítulo 1, versículo 9. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Encomienda a Jehová tu camino, y Él hará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. El perfecto amor echa fuera el temor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 18. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan, capítulo 14, versículo 27. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ninguno tenga en poco tu juventud. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 6. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Romanos, capítulo 12, versículo 12.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos, capítulo 27, versículo 1. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40 en 29, capítulo 40, versículo 29. El vencedor heredará todas las cosas, y Dios será su padre. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. El Señor va delante de su pueblo, síguelo sin temor. Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 15. El que persevere hasta el fin, con acento agudo ese será salvo. Mateo, capítulo 24, versículo 13. La fe en Cristo te da esperanza de alcanzar el triunfo eterno. Éter, capítulo 12, versículo 4. Tus aflicciones serán por poco tiempo, el Señor está contigo. Doctrina y Convenios, sección 121, versículos 7 al 9. Goza en la esperanza, sé paciente en la tribulación, persevera en la oración. Romanos, capítulo 12, versículo 12. El arrepentimiento sincero te mantiene en la carrera. Doctrina y Convenios, capítulo 20, versículo 37. Sé testigo de Cristo en todo momento y lugar. No te elimines tú mismo por temor. Mosía, capítulo 18, versículo 9. Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. El mayor de todos los dones es la vida eterna. Prepárate para ganarla. Doctrina y Convenios, sección 14, versículo 7. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sed sabios y entrad por la puerta, antes que la carrera termine. Jacob, capítulo 6, versículo 11. Como David ante Goliat, vence con el poder de Dios, no con tu fuerza. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. La caridad nunca deja de ser, es la victoria suprema. Moroni, capítulo 7, versículo 45 al 47. Si soportas bien la prueba, Dios te exaltará en lo alto. Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 8. En Cristo somos más que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Sigue adelante, con fe, esperanza y amor en Cristo, hasta el fin. Segunda Nefi, capítulo 31, versículo 20. Tu fundamento debe ser Cristo, para no caer ante la tormenta. El Amán, capítulo 5, versículo 12.
Los que vencen, heredan gloria celestial. Doctrina y Convenios, sección 76, versículo 79. Olvida lo que queda atrás, y prosigue, hacia la meta. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Cristo liberará a los fieles en la gran batalla final. Primera Nefi, capítulo 22, versículo 26. No te canses de hacer el bien, aunque la carrera sea larga. Doctrina y Convenios, sección 64, versículo 33. Permanece firme e inmutable para ser hallado sin culpa al final. Mosía, capítulo 5, versículo 15. Ponte toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 14. No postergues tu preparación espiritual. El tiempo es ahora. Alma, capítulo 34, versículo 33. Actúa con ánimo y determinación. El Señor fortalece a los valientes. Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 27 al 28. Corre con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Corre de tal manera que ganes el premio eterno. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 24. El árbol de la vida da su fruto cada mes, su hoja sana las naciones. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Ora para ser lleno del amor puro de Cristo, el fruto eterno. Moroni, capítulo 7, versículo 48. El corazón puro y obediente dará fruto en abundancia. Doctrina y Convenios, sección 97, versículo 9. El grano que muere da mucho fruto, el sacrificio trae vida. Juan, capítulo 12, versículo 24. Esta vida es el tiempo para prepararse para conocer a Dios. Alma, capítulo 34, versículo 32. Sión floreció en justicia, el Señor se regocijó con su pueblo. Moisés, capítulo 7, versículo 45. El fruto del justo es árbol de vida. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. El Señor injerta ramas nuevas para que la viña no perezca. Jacob, capítulo 5, versículo 11.
Dios te da tiempo para crecer y dar fruto. Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. El campo está listo, y el que trabaja gana tesoros eternos. Doctrina y Convenios, sección 4, versículo 4. El Padre es glorificado cuando llevas mucho fruto. Juan, capítulo 15, versículo 8. Si cuidas la semilla de fe, producirá fruto eterno. Alma, capítulo 32, versículo 42. El justo florecerá como palmera y dará fruto aún en su vejez. Salmos, capítulo 92, versículo 12 al 14. La mies es mucha, y pocos los obreros, sé uno de ellos. Mateo, capítulo 9, versículo 37 al 38. El campo está blanco ya para la siega. Doctrina y Convenios, sección 33, versículo 3. Arrepiéntete y vuelve al Señor antes que sea demasiado tarde en su viña. Jacob, capítulo 6, versículo 5. Canta a la viña hermosa. El Señor la guarda cada día. Isaías, capítulo 27, versículo 2 al 3. Toda cosa buena viene de Cristo. Moroni, capítulo 7, versículo 13. El reino de Dios será dado a quien produzca sus frutos. Mateo, capítulo 21, versículo 43. El Señor de la viña viene a ver los frutos de su pueblo. Doctrina y Convenios, sección 101, versículo 55. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Juan, capítulo 4, versículo 36. Cuán grandes son las bendiciones del Señor para quienes le siguen. El Amán 12 en 1, capítulo 12, versículo 1. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y fe verdadera. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Trabaja con el Señor en su viña para salvar almas. Jacob, capítulo 5, versículo 71. Todo árbol bueno da buenos frutos, elige ser uno de ellos. Mateo capítulo 7, versículo 17. La viña del Señor es su pueblo, trabaja en ella con fidelidad. Segunda Nefi, capítulo 15, versículo 7. El justo es como árbol plantado junto al río, da su fruto a su tiempo. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Separado de Cristo, nada puedes hacer, unido a Él, florecerás. Juan, capítulo 15, versículo 5. Cristo es la vid verdadera. Permanece en Él para dar fruto.
Juan capítulo 15, versículo del 1 al 2. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Salmos, capítulo 119, versículo 11. Ten esperanza por medio de la expiación de Cristo. Moroni, capítulo 7, versículo 41. El que recibe todo con gratitud será engrandecido. Doctrina y Convenios, sección 78, versículo 19. Sed bondadosos y perdonad, como Cristo os perdonó. Efesios, capítulo 4, versículo 32. En Cristo puedo hacer todas las cosas. Alma, capítulo 26, versículo 12. Cuando guardas los mandamientos, el Señor está obligado a bendecirte. Doctrina y Convenios, sección 82, versículo 10. Mi esperanza está solo en Dios. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Lo que el Señor espera de ti. Sé como Él. Tercera Nefi, capítulo 27, versículo 27. Deja que la virtud adorne tus pensamientos siempre. Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 45. Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Lugar santo es donde se renueva el alma con Cristo. Mosía, capítulo 18, versículo 30. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos, capítulo 34, versículo 18. La prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza. Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4. El Señor no manda nada sin preparar el camino. Primera Nefi, capítulo 3, versículo 7. El Señor irá delante de ti y estará a tu lado. Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 88. El alma generosa será prosperada. Proverbios, capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios puede partir las cadenas del pecado. El Amán, capítulo 3, versículo 29. Pide, busca y llama. El Señor responde a los que confían en Él. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Todo obrará para tu bien, si sigues adelante con fe. Doctrina y Convenios, sección 90, versículo 24. Entrega tus cargas al Señor,
y Él te sostendrá. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Bienaventurados los que son fieles, su gozo será eterno. Segunda Nefi, capítulo 9, versículo 18. Pon todas tus preocupaciones en Dios, porque Él cuida de ti. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La fe es esperar lo que no se ve, pero es verdadero. Alma, capítulo 32, versículo 21. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2. Busca primero obtener su palabra antes de enseñar. Doctrina y Convenios, sección 11, versículo 21. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. 3 Nefi 1 y 33 de la tarde, capítulo 13, versículo 33. Con Dios, todo es posible. Mateo, capítulo 19, versículo 26. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmos, capítulo 18, versículo 2. Sirve al Señor con alegría. Él ama a quien le sirve con gozo. Salmos, capítulo 100, versículo 2. Aprende de Cristo y hallarás paz. Doctrina y Convenios, sección 19, versículo 23. Cristo es la luz del mundo. Síguelo y no andarás en tinieblas. Juan, capítulo 8, versículo 12. Ven a Cristo y perfecciónate en Él. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Tus pruebas serán por un corto momento. Confía en el Señor. Doctrina y Convenios, sección 121, versículos 7 al 8. Deleítate en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Sigue adelante con fe, esperanza y amor en Cristo. Segunda Nefi, capítulo 31, versículo 20. Ama como Cristo te amó. Juan, capítulo 15, versículo 12. Cree en Dios, Él todo lo sabe y todo lo puede. Mosía, capítulo 4, versículo 9. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Confía tus planes al Señor y Él los afirmará. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Edifica tu vida sobre Cristo, tu roca eterna. Elamán, capítulo 5, versículo 12.
Las pequeñas cosas traen grandes resultados. Alma, capítulo 37, versículos 6 al 7. Sea ansioso en una causa buena, actúa con propósito. Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 27. La palabra de Dios es tu luz y guía. Salmos capítulo 119, versículo 105. Tus debilidades pueden volverse tus mayores fortalezas. Éter, capítulo 12, versículo 27. Cristo te ofrece una paz que el mundo no puede dar. Juan, capítulo 14, versículo 27. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Tercera Nefi, capítulo 12, versículo 9. Transforma tu mente con el Espíritu del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Servir a los demás es servir a Dios. Mosía capítulo 2, versículo 17. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmos capítulo 46, versículo 1. Mira a Cristo en todo pensamiento, no temas. Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 36. Brilla con tu luz y glorifica a tu Padre Celestial. Mateo capítulo, versículo 14 al 16. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 31. El plan de Dios es que tengas gozo. Segunda Nefi, capítulo 2, versículo 25. Con Cristo puedes lograrlo todo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sé fuerte y valiente, el Señor está contigo. Josué capítulo 1, versículo 9. Dios es tu luz y tu fortaleza, no temas. Salmos capítulo 27, versículo 1. Confía en el Señor, y Él te mostrará el camino correcto. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. La caridad es el amor puro de Cristo, nunca falla. Moroni capítulo 7, versículo 47. Ama a los demás como Cristo te ha amado. Juan capítulo 13, versículo 34. La obediencia trae felicidad y paz. Mosía capítulo 2, versículo 41. Levanta tus ojos al cielo, tu ayuda viene de Dios. Salmos capítulo 121, versículo 1 al 2.
Ora siempre para que puedas vencer la tentación. Doctrina y Convenios, sección 10, versículo 5. Nada puede separarte del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. La fe en Dios te da esperanza y fortaleza. Éter capítulo 12, versículo 4. Los pacificadores son hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Guarda la palabra de Dios y tu camino será puro. Salmos capítulo 119, versículo 9. Tus pruebas son solo por un corto momento, confía en el Señor. Doctrina y Convenios, sección 121, versículos 7 al 8. Reconoce a Dios en todo, y serás sabio. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Deja que Cristo cambie tu corazón. Alma capítulo 5, versículo 14. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Sigue adelante con firmeza en Cristo y esperanza en Él. Segunda Nefi, capítulo 31, versículo 20. Sirve al Señor con alegría, Él ama un corazón dispuesto. Salmos capítulo 100, versículo 2. La humildad fortalece el testimonio en Cristo. Elamán capítulo 3, versículo 35. Que el Dios de esperanza te llene de gozo y paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. No te canses de hacer el bien, las bendiciones vendrán. Doctrina y Convenios, sección 64, versículo 33. Aprende de Cristo, Él es manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Encomienda tu camino a Jehová, y Él actuará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Sé testigo de Cristo en todo momento y lugar. Mosía capítulo 18, versículo 9. Cristo es la luz, síguelo y no caminarás en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. El hombre planea, pero Dios dirige su camino. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Confía en Dios, Él te sostendrá en las pruebas. Alma capítulo 36, versículo 3. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 31. Acércate al Señor y Él se acercará a ti.
Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 63. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás llegará. Mateo capítulo 6, versículo 33. Confía en Dios, Él siempre escucha tus oraciones. Segunda Nefi capítulo 4, versículo 35. El Señor es tu pastor, nada te faltará si confías en Él. Salmos capítulo 23, versículo 1. Alégrate siempre en el Señor, hay poder en una sonrisa con fe. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ven a Cristo y sé perfeccionado en Él. Moroni capítulo 10, versículo 32. No imites al mundo, transforma tu mente en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sé ansioso en una causa buena, actúa con propósito. Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 27. Sigue adelante con fe, esperanza y amor en Cristo. Segunda Nefi, capítulo 31, versículo 20. Ama a Dios y a tu prójimo, la clave del discipulado. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Deleítate en Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Cree en Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Mosía capítulo 4, versículo 9. Confía tus planes al Señor y Él los afirmará. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Aprende de Cristo y hallarás descanso. Doctrina y Convenios, sección 19, versículo 23. Tus debilidades pueden volverse fortalezas en Cristo. Éter capítulo 12, versículo 27. Detente y siente la presencia de Dios. Salmos capítulo 46, versículo 10. Mira hacia mí en todo pensamiento, no dudes, no temas. Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 36. Ama como Cristo te amó. Juan capítulo 15, versículo 12. Edifica tu vida sobre Cristo, tu roca eterna. Elamán capítulo 5, versículo 12. Cristo puede aliviar tus cargas, entrégaselas. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30.